buenas noches, bienvenidos señoras y señores en esta nueva semana que comenzamos hoy precisamente con la toma de posesión este sábado del nuevo presidente regional, Francisco Álvarez Cascos, y además los consejeros que hoy han comenzado su trabajo y su toma de posesión. Ha coincidido todo, les ha hecho jurar por la mañana o prometer su cargo, y por la misma jornada, en la misma tarde, ha celebrado el primer Consejo de Gobierno del Principado. La verdad es que ha prometido trabajo a tres turnos y de momento actividad la hay, y mucha, aunque estemos incluso ya casi en la segunda quincena, y sin casi, en la segunda quincena del mes de julio, y por tanto muy cerquita de las vacaciones. Bueno, vamos a hablar de ese gobierno, nuevo gobierno regional, pero de muchas cosas también, que hay mucha tela que cortar, con nuestros invitados de hoy, a los que les presento inmediatamente. Faustino Zapico está con nosotros. ¿Qué tal, Faustino? Bienvenido. Muy buenas tardes. Y con nosotros también José María Casillas. Muy buenas tardes a todos. Faustino, encantado de estar compartiendo contigo y con Víctor este rato tan agradable. He hecho un pincel, además, que viene José María. Bueno, ya un pincel, pero muy viejo ya, ¿eh? Oye, bueno, empezamos, si queréis, por ahí, ¿no? Por el propio Cascos, finalmente toma de posesión, en fin, gobierno en minoría. No sabemos exactamente hasta cuándo va a tirar la cosa, pero bueno, de momento comienza la legislatura. Digo que no sabemos porque el gobierno en minoría, la situación es difícil, se pueden adelantar elecciones generales y eso puede influir, en fin. Faustino, ¿qué te parece? Hombre, yo creo que va a aguantar. Va a aguantar, entre otras cosas, porque no hay que dar otro remedio. O sea, hay yo creo que dos causas principales, ¿no? Va a aguantar porque realmente lo que tiene delante y el PSOE, PP e Izquierda Unida, y aunque el PSOE y el PP pueden hacer pinza, como ya hicieron en otras ocasiones, cuantas más veces las signifiquen, pues posiblemente más van a quedar, de alguna forma en evidencia, tanto el PSOE como el PP, y no creo que ellos convenga mucho. De otra parte, porque el programa electoral del PP y el del Foro son prácticamente intercambiables, y la prueba es que, claro, muchos de los que hicieron el programa de Foro venían de hacer el programa electoral del PP y luego pasaron a Foro, claro, hicieron evidentemente lo mismo. Por lo tanto, yo creo que para el electorado del PP no sería muy comprensible que el Partido Popular se dedicara a poner palos de ruedas a un partido que está haciendo un programa que a gran medida y el de ellos. Y de otra parte, incluso si se pusieron ese plan, hay otro factor que el propio techo estatutario que tenemos, que solo se puede hacer una convocatoria de elecciones anticipadas, o sea, disolver la Cámara en el segundo y el tercer año de la legislatura, y para hacer una legislatura breve, es decir, que en todo caso, aunque dentro de 2 años hubiera elecciones, dentro de 4 tendría que volver a verles, porque no se permitiría. Bueno, tenemos una estructura autonómica tan sumamente extraña que permite ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que simplemente por aquello de que, como dice el refrán, ¿no? que la fuerza ahorcan, ¿no? Pues yo creo que no les va a quedar otro remedio que, por lo menos, que dejarlo gobernar. María, sí, hombre, yo creo que sí. Bueno, yo conozco a Cascos fuimos compañeros en la primera legislatura del Partido Popular aquí en la Junta Principado, después en el Senado, ¿no? Y, hombre, es una persona que evidentemente va a trabajar, eso está claro, eso yo, en fin, tú comentabas con sentido del humor, como debe ser, el tema de cómo van a trabajar los consejeros. O trabajan o desaparecen del mapa, eso está claro, como estamos conociendo. Es un hombre que se ha moderado muchísimo, yo te lo digo sinceramente. Con la edad se atemperan los... Sí, se atemperan, nos templamos todos, oye, los años pesan. Pero yo encontré también en este sentido muy positivo el que quisiese hablar, porque eso es una realidad, con todo el mundo, desde Izquierda Unida a cualquier otra parte, por supuesto hasta PP, y bueno, que van a trabajar. Eso está garantizado. En fin, yo creo que además deben de trabajar rápidamente, además, no solamente con intensidad, sino a paso de ganso. Es decir, que aquí, antes de los 100 días, y creo que no me equivoco, conociendo a Álvarez Cascos como lo conozco, pues esto tiene que haber cambiado seriamente. De modo que, bueno, pues yo tengo una impresión positiva. Estuve el otro día, ahí el sábado, en la toma de posesión.
Y bueno, pues yo creo que bien, la gente lo aceptaba bien. Hombre, veías caras distintas, veías caras, los del PSOE que estaban se habían salido alcaldes o diputados, estaban más tranquilos, lógicamente. Los que habían quedado marginados, pues menos, claro, lógico, lo veías en la cara, ¿no? Es que y luego me llamó la atención ciertas caras de auténtico cabreo de gente del PP. Yo creo que el cabreo además no era contra Francisco Álvarez Cascos, era más bien contra la propia organización, que no les dio margen de maniobra. Sinceramente, creo que él posiblemente le hubieran sacado alguna consejería si hubieran sido un poco más flexibles, pero había evidentemente órdenes de Madrid de que no, y aquí en Asturias evidentemente también, y entonces pues esta gente quedó descolgada por esa propia maniobra de su partido. En fin, pues nada, ahora aquí hay que dejar rodar las cosas. Yo creo que es razonable decir que cuando hay un cambio político es tradicional el otorgar esos 100 días de confianza, y vamos a ver qué pasa. Yo lo que creo es que deben de actuar rápidamente en cosas, pensar en qué se va a aplicar esas primeras acciones, pero que se note, claro, tiene que notarse rápidamente. Y conociendo a este hombre, yo creo que, en fin, podemos esperar que sí, que sea así. Vamos a ver. Llama la atención el hecho de que en la presidencia, en la toma de posesión de la presidencia, hablaba del país asturiano, y bueno, sí, no es nada nuevo porque ya lo hizo en campaña, coger la bandera del regionalismo, ¿no? Pero parece que además ha conseguido ocupar o atraer a cierta parte del electorado regionalista, ¿no? Sí, vamos a ver, la referencia de las referencias de Cascos a Asturias como país, en todo caso, más que una demostración de regionalismo o incluso de nacionalismo, que llegaron a decir algún cabecero del PP estos días, lo cual demuestra que tan como maces, y una barbaridad, y es simplemente que Cascos es uno de los políticos más cultos de Asturias, y eso no es tanto un mérito del propio Cascos, que también como de mérito de los demás, que tan como maces. Entonces, que se refiere a Asturias como país, y es simplemente lo que hacía absolutamente toda la clase política asturiana en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Por lo tanto, no hay ninguna novedad. Lo que pasa es que como estamos en un país de acomplechados, pues, o sea, realmente lo raro ya referirse a Asturias como una región, porque región en sentido geográfico, Asturias no es. Asturias forma parte de una región más amplia, que es la región cantábrica. Asturias sí es un país. Luego, y eso ya fue su objetivo. Otra cosa y luego ya podemos estar en el debate, que si un debate ideológico, si nación o no hay nación y demás, pero que hay un país y un fecho objetivo, y Cascos sábelo y simplemente fue un guiño de esa manera. Al mismo tiempo, creo que aunque solo sea por una palabra como esa, contribuye a elevar un poquitín el nivel del debate político sobre Asturias, que no estaba de más. Y de ahí el regionalismo de Cascos, hombre, yo habría que verlo en términos bastante relativos en el sentido de, claro, ya regionalista en tanto que hay una fuerza política que no ya de ámbito estatal, que está circunscrito únicamente a Asturias, sí, y que por lo tanto no tiene ninguna obediencia debida más para allá que lo que deciden los órganos en Asturias. Ese es el regionalismo de Cascos. Por lo demás, hombre, en el discurso de foro no hay referencias clares ni aumentar el techo competencial, o sea, no se habla de reforma estatutaria, que hay una cuestión que quedó ahí pendiente de la anterior legislatura, y evidentemente respecto al fecho identitario, bueno, lo que lleva la política lingüística, un elemento tan central de la identidad asturiana como ya la lengua asturiana, pues por lo que el mismo no va a ir ni más para allá, o sea, ni más para adelante ni más para atrás, que lo que hizo el gobierno anterior del PSOE Izquierda, que ya evidentemente muy poco. Por lo tanto, en ese sentido, el regionalismo de Cascos ya habría que ponerlo, o sea, en sin negalo, yo tampoco pondría lo bueno un poco entre ciertos comines. Las referencias del propio discurso de Cascos, y verdad, vuelvo a decir, ahí se sabe que lo que yo una persona más leída, digamos, que el resto de la clase política asturiana, por lo menos del PSOE, PP, Izquierda Unida, pues que las referencias a Flórez Estrada, que viene muy al caso, como fue el prócer, digamos, de la Revolución de Mayo, algún otro cacique como Posada Herrera, lo cual tampoco está tan bien, o las referencias al vizconde de Campo Grande, que fue el autor de la doctrina regionalista, en 1918, que en ese sentido sí se parece bastante lo que se decía en 1918 al proyecto que posee el de Cascos. Dicho esto sin ninguna connotación peyorativa, ¿no? Simplemente en ese sentido definiendo. También muy significativo que es que hiciera
a quien sí fue el gran prócer del federalismo asturiano y el que sí defendió el autogobierno con uñas y dientes, que fue Eladio Carreño. Pero eso también es significativo, y si Cascos no lo dice, no yo porque no sepa quién es Eladio Carreño, sino precisamente porque lo sabe. Por eso que en ese sentido, bueno, sí es verdad que dejó absolutamente fuera de juego cualquier otra opción del regionalismo conservador, y la probabilidad que Pasuras en estas elecciones directamente desapareció, y en ese sentido cubrió un espacio que es un proyecto conservador por y para Asturias. Sí, coincido plenamente contigo. Es decir, yo creo que no hay que engañarse. La cosa equilibrada y sensata pues está muy clara. Regionalismo sí, nacionalismo no, eso está claro. Es decir, él no aspira a montar un nacionalismo asturiano, creo yo, pienso yo. No, bueno, no, creo que no. Él habla de por lo menos tener un partido nacionalista asturiano con suficiente peso en el Congreso. Bueno, para, hombre, vamos a ver. No expreso en esos términos, de un grupo asturiano que representa a Asturias en Madrid. Quiero decir, regionalismo sí y nacionalismo no. Es decir, que este regionalismo asturiano, pues hay que verlo también con una, ya que está tan de moda la memoria histórica, pues no hay más que coger pues esos los libros de historia y darse cuenta que nosotros empezamos con un reino de Asturias, que luego se desplazó a León, que luego pues quedó en un reino de España, y que además Asturias, podemos decir, se descolgó a Principado. Esto es yo creo que ese es un planteamiento casi ejemplar. Es decir que Bueno, hay una interpretación de la historia, por lo demás, muy discutida, muy discutible. Sí, todo es discutible, pero quiero decirte que en ese sentido el regionalismo asturiano nunca fue, podemos decir, ¿qué diría yo?, absorbente de otros ámbitos. Me parece yo que creo que no, que sinceramente creo que no. Y yo creo que es la visión que él tiene. Y ahora, ¿dejarse gobernar desde Madrid? No, y hace muy bien. Me parece muy bien. Tal como está el rollo ahora, pues evidentemente cada autonomía tiene que defender sus intereses. De hecho, lo hacen todas. Y dejarse gobernar desde Madrid no está dispuesto, y me parece estupendamente bien. Claro que sí. Es evidente. Llegaremos a tanto aquí como quieren en Cataluña poner la A o la AS tapando lo de España en la matrícula del coche, como allí quieren hacer con el CAT. Es que es una gasada eso, vamos a ver. Pero si es que además, vamos a ver, pero si ya lo tenían antes. Si pues todas las provincias tenían unas siglas de la provincia, y después pues resulta que se eliminaron. Pues oye, que vuelvan otra vez al antiguo, no hace falta más historia. Pero vamos, yo francamente creo que eso no va a ninguna parte y que no mejora a nadie, empezando por los que lo pretenden, pues, sinceramente. Es decir, que si mañana pues aparece un país autónomo no, nacionalista en el País Vasco, y otro en Cataluña, y otro en Galicia, y otro en Asturias, y otro en Badajoz, pues nos hemos disuelto, claro. O sea, que hemos escrito la historia para atrás en vez de hacia adelante, ¿no? Hombre, quizá donde menos posibilidades, bueno, no sé si llamarlo así, pero donde menos sentido quizá tendría esa independencia sería en Asturias, cuando dependemos tantísimo del Estado. Aquí, dependencia económica me refiero, a ver, y que estamos planteando cosas en diferentes planos. Estamos planteando que el hecho de reivindicar el autogobierno asturiano implique defender la independencia, lo cual hay mucho decir. En segundo lugar, incluso los que defienden la independencia, tanto en Asturias como cualquier otro territorio de la Unión Europea, porque el independentismo no es solo lo que existe en naciones que hay en el Estado español, sino también en otras partes de Europa, al mismo tiempo están defendiendo un federalismo europeo. Por lo tanto, lo que es independencia en el sentido de autarquía, ahora mismo no lo defiende casi nadie, y en Europa menos. Por lo tanto, hay que ver las cosas un poco en esos términos. Y el caso de Asturias, bueno, sí es verdad que Asturias es un territorio económicamente dependiente, ya lo era primero. También es verdad que si Asturias llega a tener en los años 80 y 90 un nivel de autogobierno real, y no estas instituciones de cartón piedra que tenemos, con capacidad real para gestionar todos los perros que vinieron de la Unión Europea, y sobre todo, claro, con dirigentes políticos que le gestionaran con eficacia y con honestidad, que es cosa que también faltó, pues evidentemente otro gallo nos cantaría, y posiblemente no teníamos ahora la situación en la que estamos. Pero al fin y al cabo, ¿qué independentismo real, o sea, independentismo en el sentido de Estado nacional absolutamente autárquico del siglo XIX, y es posible, güey, pues en un mundo cada vez más interdependiente, y es muy difícil? Ahora bien, un discurso soberanista en el sentido de lo del mi país
decídolo yo, creo que es bastante razonable, claro, que yo lo que se está defendiendo en diferentes países de la Unión Europea. Yo, por ejemplo, lo que está reclamando la izquierda griega en la calle, que yo directamente, los señores no queremos una intervención extranjera, que es lo que están padeciendo desde un año, claro, es que o lo que está diciendo la izquierda portuguesa, ahora que los intervienen también. La izquierda portuguesa ya es nacionalista de un Estado, que ya Portugal, que lo que no quieren ya que los gobiernan de Bruselas. Eso es lo más razonable del mundo. Eso es lo más razonable del mundo. Y eso también es razonable, entiendo yo, que de Asturias o de cualquier otro territorio. Sí. O sea, lo que ya es inaceptable, porque ya antidemocrático, ya que los centros de decisión cada vez están más alloñados de aquellos a los que ellos afecta. Y entonces, que Asturias está gobernada de Madrid, y es malo. Que Asturias está gobernada de Bruselas, llámalo también, y que Asturias está gobernada del G20, que Asturias, y vamos, 40.000 más, pues evidentemente pues también hay una barbaridad. Bueno, dos cosas sobre este asunto. Una, la reducción de consejeros de 10 a 9. Tampoco es que sea mucho, pero bueno, por algo se empieza. Ahora lo que se espera es que esa austeridad se siga viendo, por ejemplo, en los altos cargos que puedan componer cada una de esas consejerías, supongo, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo el número de consejerías en sí mismo no define el tamaño de un gobierno, que tú puedes tener 12 o 14 consejerías bastante minimalistas, podemos decir así, o 6 que sean auténticos monstruos cada una de ellas, ¿no? En ese sentido la reducción de una consejería, bueno, pues tampoco es especialmente significativo, teniendo en cuenta que antes había un gobierno de coalición, que normalmente siempre hay más carteres, porque hay que repartir entre dos, que en este gobierno que es monocolor. Pero, repito, efectivamente, a partir de ahora será, pues, cuántas direcciones generales hay, que eso sí que hay un criterio definitorio, y esas direcciones generales, cuántos cargos de designación política tienen, y esos cargos de designación política tienen cuánto gastan en dietas, o cuántos coches oficiales tienen, o cuantísimas cosas más, que son los que donde se demuestra realmente la austeridad en el gasto. Sí, o sea, podemos tener un gobierno de 14 consejerías, suponiendo que hicieran falta, y podría ser el más austero de todos los que tuvimos en 30 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, sí, yo creo que efectivamente aquí el tema, como dices tú muy bien, es un sentido, perdón, os pido perdón por esta barbaridad. Y de no apagarlos a tiempo. Bueno, arreglado, José María. Espero que sí. Pues que lo que tú dices muy bien, el problema es un problema de austeridad en el gasto. Yo creo que es fundamental eso, es decir, que es así, que los gastos se atengan a los presupuestos. Es que el presupuesto, pues hombre, es que ya no se respeta ni la lengua, es decir, que es un proyecto de gasto que hay que respetar. Me parece que había una tolerancia de un 10%, me parece bastante aceptable. Claro, que una obra se te remonte en un 50 o 60% en 4 o 5 años, yo creo que es una falta de respeto para empezar, al lenguaje, a la propia etimología de las palabras, ¿no? Y luego, claro, pues hay muchas cosas. Yo, el tema, por ejemplo, fíjate, yo no sé, ahora había oído por la mañana, no te puedo decir ahora mismo en qué autonomía era, que había planteado el tema de que no se podía ser alcalde y diputado, que no se podía ser alcalde y senador. Me parece muy bien, es que es una cosa bochornosa eso, que una persona ostente 2 o 3 o 4 cargos y luego encima consejero. El otro día un alcalde también, de cuyo nombre no quiero acordarme, que estaba, lo primero que hizo, un decreto de su ayuntamiento diciendo que él iba a representar al ayuntamiento de todo lo representable, en la caja, el no sé qué, el no sé cuánto. Pero vamos a tener un poco de respeto a los demás, y un poquitín de ética profesional, hombre, por el amor de Dios. Es decir, que hay que ponerse a trabajar. Mira, esto que dices aquí, los consejeros asegurarán o asegura un trabajo de destajo que es tiempo de acción. Efectivamente, el tiempo de acción, de vacaciones, es tiempo de acción, claro que sí. No tiene sentido que los políticos se dediquen a vacacionar. Oye, con sábado tienen de sobra, ya está, no pasa nada, el sábado y el domingo. Hombre, pero tendrán que tener un mes de vacaciones. Cuando hayan hecho lo que tienen que hacer, empezar a contar las vacaciones. Pero ahora de momento a trabajar como negros, que es lo que tienen que hacer, evidentemente. Y yo creo que efectivamente eso hay que hacerlo, y rápidamente, para ser ejemplares. El tema de ese tema y el tema de los coches oficiales, lo que dices tú. ¿Por qué una persona va a tener sin nada un coche oficial y un chofer personal? Pero sí, no señor, si no ese es el tema. El tema es que hay un parque móvil, y si tú necesitas un coche, pues te lo pides y te lo mandan, y se acabó la historia. Es que llegamos a un concepto casi de la propiedad del cargo. No tiene sentido todo eso. La política no se está para vivir de la política, está para servir a los demás, y además un tiempo limitado, y volverse para casa, es así. Yo creo que también hay una cuestión de escenificación del poder,
que aquí, bueno, estamos muy avezados a que, como un país católico que somos, donde el poder tiene que escenificarse, tiene que visualizarse, y el coche oficial y el chofer viste mucho. Entonces, claro, entonces, claro, la austeridad en sí misma no se entiende como un valor. Y bueno, yo sí, también una herencia cultural que yo muy propia también del sur de Europa, lo que no quiere decir que sea exclusiva de ahí o que no se pueda ser austero viniendo de un país católico. Pero no, y ante eso siempre pongo el ejemplo de Per Albin Hansson, que fue primer ministro socialdemócrata de Suecia en los años 60, que iba a trabajar todos los días desde el su piso en un barrio obrero de Estocolmo, en tranvía. En tranvía con otros trabajadores que iban a otros puntos de la ciudad. Y en tranvía estaba cuando murió de un ataque cardíaco, de la que iba a las oficinas del primer ministro. Como tiene que ser, efectivamente. Pero sí, esa austeridad que en el norte de Europa se entiende como lo más normal del mundo, que en sí mismo ni siquiera hay un mérito, porque ya es lo normal. Aquí, quien lo falle, poco menos ponemos una peana y sacamos luz de procesión, porque realmente es lo raro. Hombre, es feo ponerse... Pero bueno, por poner un ejemplo más cercano, el que fuera... posiblemente el único alcalde socialista de verdad que tuvo Xixón, fue Palacios. Palacio, perdón, José Manuel Palacio, sí que hacía eso. Sí que hacía eso. La ejemplaridad es que además Fray Ejemplo es el mejor predicador, eso está claro. No hay más, no hay otro. Por cierto, y otro detalle que llama la atención de esa toma de posesión el sábado de Francisco Álvarez Cascos es la ausencia de Gabino de Lorenzo, alcalde de Oviedo, por razones de enemistad profunda entre ambos probablemente, pero una cosa es las relaciones personales y otra las institucionales, ¿no? ¿Debería haber estado, creéis, o no? Hombre, yo creo que sí, porque el alcalde de la capital de Asturias, y teniendo en cuenta que el acto de toma de posesión del presidente de Asturias se fa en la propia capital de Asturias, que el alcalde no tea, vamos, realmente no se entiende. Por mucha perceguera a nivel personal que pueda dar, bueno, incluso cuando Sergio Marqués y Casco estaban en plena crisis, pues cuando había que estar, estaban. Y estaban los dos, y bueno, y cuando se daban la mano, la mayor miraba que iba por el otro lado, y maldita la gana que tendrían, pero facínlo, porque contaban el cargo que estaba y tenía que estar. Que lo que ya es ridículo y bueno, pues estas cosas que rabietes de neno pequeño, digo, pues ahora, como no me gusta, no estoy, bueno, y es totalmente ridículo. Son servidumbres del protocolo y de la cortesía, y eso no ni quita ni pone nada más que hay que cumplir con ello, efectivamente. Y yo te quiero decirlo, lo he dicho muchas veces, vamos a ver, yo reconozco que Gabino Lorenzo como alcalde, sobre todo en sus primeras etapas, hizo cosas muy importantes, vamos a decirlo con claridad, porque es verdad, en beneficio de la ciudad de Oviedo, pero es que este hombre parece que ha perdido un poquitín, un poco los papeles de las cosas, porque es que no me explico yo porque cómo se ha llegado a esta situación. No lo entiendo. Yo me gustaría que este hombre pues meditase, algún momento tendrá para hacerlo y darse cuenta de que no es la forma de proceder la que lleva hasta ahora. No, la verdad, es sorprendente. Y vuelvo a decir que hizo una magnífica gestión de alcalde, es decir que en muchos aspectos la losa solamente de la estación pues ha traído la ciudad de Naranco a Oviedo, que estaba casi próxima, pero en distancia casi kilométrica, dividida mentalmente además. En fin, los barrios se han mejorado muchísimo, que duda cabe. Gente que tenía, además, barrios muy modestos, donde las casas valían 2 perronas, y oye, pues por un problema de urbanización, de buen suministro de iluminación, de servicios y tal, pues eso se revalorizó para todo el mundo. O sea que no hay que ser objetivo. Yo lo pretendo. Luego a lo mejor mucha gente dirá que no lo consigo, pero yo creo que tenemos que todos tratar de ser objetivos. Ahora este hombre, pues en estas cosas, pues se descalifica a sí mismo, es una pena. Es una lástima. Sí. Hombre, yo no fue una valoración tan positiva, ni mucho menos de los 20 años del alcalde de Gabino, pero bueno, efectivamente coincido contigo en que posiblemente el Gabino de más 10 años nunca haría esto. No haría esto. Porque realmente yo creo que está ya en una fase de, bueno, pues eso, posiblemente de una rabieta. Los años nos deterioran y nos vuelven niños, como tú decías antes, claro. Muy bien. Sí, nos hacen a veces una mentalidad infantil que no debemos de... Oye, no es la propia de los ancianos, que ya lo somos, claro. Algunos, Gabino también, como yo. Bueno, señores, nos vamos a ir a una pausa publicitaria. A la vuelta hay otros temas que queremos analizar y contar para ustedes. Volvemos ahora mismo. Pues aquí
Aquí estamos de nuevo en este debate público, en esta tertulia de hoy, que por cierto hemos estado a punto de suspender al principio de empezar esta tertulia, porque nos hemos dado cuenta que no hay paridad. Lo digo esto porque no sé si saben que el Premio Nacional del Cine ha sido aplazado porque su jurado no cumplía con las condiciones de paridad. Había demasiados hombres y cuando el jurado ya estaba reunido, el director disolvió a los miembros diciendo, bueno, como no hay paridad, no se dan los premios. Hemos llegado a un extremo quizá un poco exagerado en esto, ¿no? ¿Pensáis? No sé. A ver, yo creo que sí, la verdad. No estaban los amigos, sospecho yo, ¿eh? No estaban. Pero bueno, el caso es que esa es la noticia, que el Ministerio de Cultura ha tenido que aplazar ese fallo del Premio Nacional del Cine porque advirtieron sus representantes que el jurado no cumplía con esos requisitos de paridad. Bueno, pero eso se compensa con que ya sabes que esta Sidney ha sido nombrada doctora honoris causa, ¿no? Fue no, la otra, esta Viviana Ido, doctora honoris causa por la Universidad Inglesa, o sea que bueno, eso ya todo alivia mucho la situación, ¿no? ¿O no? No sé. La de ella, no la de la universidad, claro. Bueno, señores, hablamos de las recetas para salir de la crisis que hoy ha hecho públicas el presidente de la Confederación Española de Empresarios, vamos, el jefe de los jefes, el jefe de la patronal, que ha dicho que para salir de la crisis hay que acabar, por ejemplo, con los funcionarios prepotentes e incumplidores y con quienes se apuntan al paro porque sí. La gente va a apuntarse al paro por, yo qué sé, como el que se apunta al Sporting de Gijón, saca el abono, se hace socio, ¿no? O el Oviedo. Bueno, pero eso merece una crítica dura también, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, pues una desvergüenza absoluta. Más que nada porque, bueno, a ver, que hay que acabar con los funcionarios prepotentes y incumplidores. Bueno, sería verdad, incluso aunque no hubiera crisis, sería algo bastante objetivo, ¿no? Pero incluso cuando se habla de que hay que evaluar los funcionarios, bueno, los funcionarios ya tienen mecanismos de evaluación. Otra cosa es que esos mecanismos sean malos o sean insuficientes, y evidentemente eso habrá que cambiarlo. Pero claro, eso de que hay gente que se apunta al paro básicamente porque están ociosos y no tienen mayor que hacer, parece una desvergüenza tremenda. Y por eso hay tantos parados. Claro, porque la gente está ociosos, entonces voy a apuntarme al paro. Como que se saca el carnet de la biblioteca. Efectivamente, pues se saca el carnet de la biblioteca. Y claro, que lo diga el presidente de la COE, que hay una organización que, por cierto, también está muy subvencionada, porque muchos hablamos de la financiación estatal a comisiones UGT, que es verdad, pero bueno, también habría que hablar de esa financiación a la COE como organización, más la financiación estatal que se da a tantísimas empresas, y Asturias es el ejemplo casi más paradigmático de ello, que se dedicaron a chupar fondos mineros y que después los marafundieron sin dar absolutamente ninguna explicación, y que cuando acababa simplemente el periodo de subvenciones cerraban la empresa y mantenían a la gente al paro, o no, iban al paro igual porque tenían ganas los trabajadores, no por otra cosa. Pues claro, que en ese sentido se pretende dar lecciones, pues para mí es bastante mal gusto. En todo caso, yo lo que sí veo es que está la patronal está enseñando la patuca del programa que ellos quieren que se aplique, están intentando en buena medida que ellos lo haga Zapatero, que ya rozó el camino de alguna manera a un proyecto de derechas mucho más duro, o más duro todavía, que será el que se empieza a aplicar a partir de, bueno, debo decir del año que viene, no, o de aquí unos meses cuando se hagan las elecciones generales, ¿no? Pero en todo caso, lo que está ya anticipando lo que muy posiblemente se haga de aquí unos años, ¿no? Que será con la excusa de evaluar a los funcionarios, pues precarizar más el empleo en la función pública, y eso precisamente no redunda en la calidad del servicio público, sino en todo lo contrario. Y respecto al tema del paro, bueno, pues a lo mejor lo que sirve es si echamos a la gente de la cola del paro, pues así tenemos menos parados en las estadísticas, y entonces así España va bien. Claro. Gracias a eso, pues oye, no hay parados, si no los dejamos apuntarse, porque se apunten por vicio, pues ya está. Bueno, coincido plenamente contigo, pero plenamente contigo. Es decir, yo he oído cosas como esta del mundo empresarial. Nosotros tenemos posibilidades de ofrecer puestos de trabajo, pero eso entraña mucho riesgo. Es que, claro, la condición de empresario es una condición de riesgo, evidentemente, eso está claro. Riesgo que debe ser calculado, evaluado adecuadamente y, en fin, obrar en consecuencia. Pero no se puede decir estas tonterías, que son absolutamente impresentables. Y coincido más todavía en lo que tú dices de las subvenciones. Es que el empresariado español, en su mayoría, y respetando, como no, algunas excepciones notables, entre otras, pues está, mira, hoy parece ser que la universidad ha nombrado o propone a
a Pepe Cosmen como doctor honoris causa, cosa que yo creo que no debe de prodigar excesivamente las universidades, pero en este caso, desde luego, soy completamente solidario con esta decisión del rector, me parece muy afortunada. Pero quiero decir que también se benefició y mucho de concesiones es cierto, pero funciona. Es decir, yo lo que le pido al empresario es que funcione y que cree puestos de trabajo. Y esto evidentemente lo ha hecho a lo largo de su vida profesional, ¿no? Entonces, insisto, no soy nada partidario de que las universidades prodiguen el tema de doctorado honoris causa. Yo tuve un caso muy curioso de proponer a un rector de una universidad de Santo Domingo, un hombre venerable que además había sido ministro de Educación en su país, y fueron toda clase de dificultades las que me puso la propia facultad. No fue el rector, fue la facultad. Y para estas cosas, pues sin embargo, son bastante más, más liberales. Bien, pero sobre todo lo que quiero decir, y apoyando además tu postura, que suscribo totalmente, es que los empresarios tienen que pensar en que tienen que ser competitivos y arriesgados, claro que sí, esa es su profesión, competitivos, como lo son los aviadores y son los marinos también, tienen que afrontar los riesgos de su profesión y no estar pendientes de la subvención, que están todo el santo día pensando en lo mismo. Es decir, que a ver qué nos va a traer qué nos va a traer el otro. En fin, esto lo he visto con el propio Cascos, así de claro. Oye, hay que ver cómo se acercaron a Cascos, con una distancia y una prevención terrible, porque pensaban que no iba a salir, pero cuando salió, oye, cambió la cara completamente, ¿entiendes? Claro. ¿Entiendes? Este es el tema. No se puede pensar en España en una economía basada en la subvención. A ver si esto lo metemos en la cabeza del mundo empresarial, sino la competitividad. Así de claro, así de claro. Y si no se enteran de esto, pues vamos a ir muy mal, vamos a ir muy mal. Pueden llevarse sorpresas. No, iba a preguntaros precisamente sobre lo de Pepe Cosme y su título de doctor honoris causa, ¿no?, que apuntaba José María. No sé si estáis de acuerdo. Puede tener cierta polémica también. Hombre, puede tener cierta polémica, pero vamos a ver. ¿Qué se pide de un empresario? Pues un empresario que cree empresa, efectivamente, que cree una empresa que aporta a la sociedad un montón de puestos de trabajo, eso es evidente. Estos empezaron, como sabéis, con una compañía que era los autos de Luarca, ¿verdad? Que eran, en fin, autobuses de Luarca, y montaron un emporio ahí terrible, que bueno, iba a Moscú, está trabajando en China, es una multinacional impresionante que ha aportado muchos puestos de trabajo. Yo lo que pido a los empresarios, que creen puestos de trabajo, es lo que tienen que hacer, y que ganen dinero. Me parece muy bien que ganen dinero, pero que asuman riesgos, claro, esa es su profesión, como la tienen los pescadores también. No son empresarios ni tienen grandes ganancias, pero el que va a salir a la mira, hace 4 o 5 días fue el cincuentenario del tristemente famoso vendaval aquel terrible, aquella que asoló el Cantábrico, que produjo 80 y tantos muertos en la pesca del Boneto. Ahí entre otros palmaron los pobres, pues 13, me parece que fueron 13 tripulantes del Águila del Mar, de San Juan de la Arena, en fin, 83 muertos en el Cantábrico. Esta gente pues estaba haciendo su trabajo con grave riesgo. Ahí dejaron las viudas, los hijos, que luego cogió el Instituto Social de la Marina y los atendió como tenía que hacer, ¿no? Pero es que eso forma parte del oficio de cada uno, oye, es así. Sí, en todo caso el oficio de empresario rara vez conlleva la vida en ello. El riesgo, si acaso, y que te salga una mala operación, efectivamente, que si en ese sentido, creo que es bastante más arriesgada la de pescador, o la de albañil, o la de minero, ¿no?, que la de empresario. Sí. Pero bueno, el caso de Cosmen Adelaida, a ver, y es verdad que Alsa sí que hay una empresa que arriesgó, que sí que tuvo una iniciativa que muchos otros no tuvieron, pero bueno, también es verdad que recibió muchas ayudas de las administraciones públicas, que tuvo concesiones prácticamente en régimen de monopolio, lo cual tampoco es precisamente muy competitivo, que digamos, y que eso precisamente permitió sentar una base con la que después, bueno, pudo atreverse a hacer esa línea a Moscú, o meterse por China, o después meterse, claro, a proyectos de fusión empresarial con las compañías británicas. Pero bueno, vuelvo a decir que lo de Cosmen Adelaida no es solo palabras guapas, que también hay una vera bastante considerable, y qué casualidad que en la estación
de autobuses, que teóricamente la estación de autobuses tuviera una práctica y la de Alsa porque ninguna otra compañía quiere ir. Y cuando la estación de autobuses realmente no la dan a Alsa, como que dice, no van, como la de Mieres, paren donde ellos da por la gana. Y bueno, que esas son cosas que también hay que decir, porque bueno, y tampoco es todo tan guapo como se pinta, me refiero sobre todo a la cuestión de crear riqueza. Pero es verdad que hay que decir, Cosme es un empresario atípico para lo que es la clase empresarial asturiana. Sí, eres atípico, claro que es atípico. Vamos, hay muy pocos casos como él. Claro que sí. Con todos los hombres que tienen, que son muchos, pero aquí, que otros, más que hombres, aquí hay un furaco negro. O sea, todos los que se beneficiaron de los fondos mineros para montar empresas fantasma, que eso es algo absolutamente escandaloso. Hubo alguna empresa de cuyo nombre tampoco nos vamos a acordar, porque somos muy prudentes, que precisamente montaron la empresa para beneficiarse de las subvenciones de creación de puestos, y en cuanto se crearon los puestos, nos mandaron a todos con un ERA a la calle y hemos terminado. 21 y yo no quiero ni siquiera mentarlos. Y otros donde se entraba por cuota, pero que no es ese procedimiento sindical, claro. Son descuenques y es bastante sabido que es real. Hay y que presionarios de mis narices, que esto bueno. Y luego los temas económicos, pues hombre, ahí, no sé si tú ahora entras en este tema, ¿no? Lo de la COE y la crisis y todo este tema, pero vamos a ver. Aquí yo, en fin, una cosa que realmente me llama la atención ya hace tiempo, yo creo que hablamos contigo alguna vez de esto, es estas tres famosas empresas de rating americanas, la Standard & Poor's, la Fitch y los Moody's, que están manejando todo el mercado internacional y revolviendo todas las bolsas de la mañana a la noche. Pero vamos a ver, es tan difícil, primero, el que en la Unión Europea cree tres empresas de este tipo y los chinos otras tres y la India dos, y todo esto se equilibre un poco para no ser manejados por tres empresas que evidentemente están ligadas a los Estados Unidos en exclusiva y a sus intereses, porque han amenazado como sabes, a la nación americana también con el tema este de que si rebasaban la tasa de endeudamiento, que por cierto creo que son 14,3 billones, que son, bueno, el billón en inglés es que son 1.000 millones, es bastante menos que el otro, pero ve, 14.000 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, han amenazado, pero no han dado. Aquí en Europa han dado a maza y siguen dando. Y luego, claro, hay otra cosa que me llamó mucho la atención, que está en la misma línea, es decir, la absoluta ineficacia de la Unión Europea, del Banco Europeo y del Banco de España. Hay que decirlo también a este caballero que está sentado ahí muy confortablemente, porque vamos a ver, esto de los test que se hicieron a la banca y a las cajas de ahorros, no pudieron haberlo como hacían los colegios de secundaria, cuando iban los chicos a la prueba de estado. Oiga, vamos a hacer 15 días antes unas pruebas y el que no esté para pasarlas no lo dejamos ir. Es decir, ¿cómo han permitido que esas 4 cajas y ese banco pudieran acudir ahí para dejarnos en ridículo? Porque los han dejado en ridículo. No, es que tienen una... Claro, fueron porque tenían por detrás el apoyo del Estado, de que si no, pues el Estado las apoyaba. Pero hemos quedado en evidencia, y la prueba de eso está que hoy cómo estaba el diferencial con los alemanes, 360 y tantos euros, me parece que era, ¿no? Puntos, 360 y tantos euros. Eso no se puede hacer. Eso es intolerable. Yo a veces me pregunto, y en fin, que me perdonen mis compañeros, que tengo algunos entrañables economistas, si la economía es una ciencia o es un juego de parchís. Y claro, es que es inconcebible. Yo he oído a un economista notable de este país decir que cuando había crisis de trabajo, Keynes decía que lo que había que hacer era abrir y cerrar zanjas. Dije, oye, pero será metiendo una tubería entre una operación y la otra. No, es que es para dar puesto de trabajo. Por favor. Esto es un chantón de la economía, Keynes, y da esa receta. Que Keynes tampoco decía eso. Pues esto fue lo que me dijo, y no te cito a la persona porque yo procuro ser muy prudente, pero es un hombre que tiene un puesto elevadísimo en el gobierno actual del Estado. No, digo, porque Keynes, como el problema está tan mal visto, digo elevadísimo, hay que caricaturizar lo que decía él. De director nacional, o sea que ya te luego las recetas keynesianas precisamente fueron las que permitieron a los países capitalistas salir de la crisis del 29.
Bueno, pues esto fue lo que me dijo. Y dice, aquí lo que estamos cayendo y es en lo contrario, con el dogma de que el Estado no tiene que intervenir en la economía. No, tiene que intervenir. Claro que tiene que intervenir en la economía, porque además hay que intervenir de una manera o de otra. Que tiene que intervenir. Porque el Estado en el momento que se dedica a desregular el mercado laboral también está interviniendo en la economía, que está simplemente atando las manos a los trabajadores y dando todos los medios a los empresarios, o cuando subvenciona las empresas está interviniendo en la economía. Pero claro, el problema de la crisis está, claro, las grandes agencias están controladas por el capital norteamericano, y el capital norteamericano ahora mismo y el que manda. El que manda, no sabemos por cuánto tiempo, está China ahí. China es la gran acreedora de los Estados Unidos. Exactamente. El día que China iré por tocar las narices a los Estados Unidos van a sudar, y van a sudar mucho, pero en este momento quien toca sudar ya la Unión Europea. Y después, claro, la política alemana, que lo también que se abstrae. No, por supuesto, claro, ya la que tiene agarrada a la Unión Europea, claro. Tanto decir que Maastricht era muy bueno porque iba a permitir que Alemania se diluyera en la Unión Europea, no, precisamente lo que valió para que Alemania esté dirigida por la Unión Europea. Y además con más peso que nunca, porque ahora mismo están bailando todos al son que toquen ellos. Y en ese contexto, pues el margen de actuación es mínimo, sobre todo porque la clase política es absolutamente cobarde. Fue cobarde en Grecia, fue cobarde en Irlanda, fue cobarde en Portugal, ya cobarde en España. Estamos abocados, o si no cambian mucho las cosas y no tienen traza de que vayan a cambiar, a una intervención. Y como venga la intervención, realmente, pues las consecuencias yo creo que son imprevisibles. Yo creo que es fácil que estemos de acuerdo en que donde hay un deudor hay un acreedor. Y entonces la pregunta que hay que hacer es la que hacen siempre los abogados en todos los casos, es ¿qui prodesse? ¿A quién aprovecha? Es decir, que claro, este es el tema. O sea, los alemanes están, claro, tratando, la señora Merkel, pues tratando de reforzar la postura de cobro, garantizar el cobro, el reintegro de los intereses en los bancos alemanes. Pero bueno, ya, señora, usted es una más en la Unión Europea, o si no, pues no, ¿a qué jugamos? Y otra pregunta que tendríamos que hacer a nivel de economía de este país, España, ¿qué produce? ¿Qué produce? O sea, quitamos, después de decir que estamos supuestamente en la Champions League y no sé cuántas cosas más, si quitamos la construcción, ¿España qué produce? Pues muy poca cosa. Produce lo que nos dejan, hijo, porque ya sabes lo que pasó también aquí con la ganadería y con la agricultura y tal. Pero los franceses dijeron, no, eso es zona forestal, el norte de España es zona forestal. ¿Cómo forestal? Ganadera y tal. No, eso para nosotros. Claro, o sea, así no. Hay que defender los intereses en los medios adecuados. Sí, pero la Unión Europea no ya únicamente porque lo decidieron en la Unión Europea, que también, sino porque desde aquí no hubo en ningún momento capacidad para pensar en un proyecto alternativo a lo que se estaba diseñando. Exacto. Bueno, también es verdad. También es cierto. Problema. También tienes mucha razón, claro. Porque en otro, Asturias es la gran damnificada. O sea, la política, hubo un proceso de desertificación agrícola y ganadero en todo el Cantábrico, pero especialmente en Asturias. Otros sitios tiraron más para adelante, pues porque también supieron pensar con cabeza propia. Aquí evidentemente no pasó de eso. Pero claro, incluso a nivel industrial, ¿qué produce España? Que realmente produce muy poco. Pero que sea competitivo en el mercado internacional. Claro, y que esto de jugar al liberalismo, pero con las cartas marcadas, presta mucho hasta que realmente si todo el mundo tiene las cartas marcadas, al final, claro, de repente y saca 17 ases de la manga, y claro, entonces esto ya no tiene sentido, ¿no? Porque ya, claro, todo el mundo tiene escalera de color con los mismos colores. Entonces, y yo creo que hay un poco la situación en la que estamos ahora. Y el problema, claro, que luego cuando pasa eso, la timba de póker acaba a palos. Pues sí, claro. Bueno, tenemos que decir que Faustino viene residió durante mucho tiempo y creo que eres de Mieres, ¿no? Si no me equivoco, sí. Mierense. Pues los concejos de las cuencas, no sé qué te parece a ti esa noticia, se encuentran entre los menos saludables de Asturias. Dice que allí es donde hay más enfermos crónicos, más depresiones, más consumo de alcohol y tabaco. Vamos, os pone como... Oye, ¿verdad? Claro, pues también la población es mayor, en fin. Sí, hombre, claro, que eso tiene una explicación, claro. ¿Por qué enfermedades crónicas? Bueno, pues hay muchas enfermedades crónicas porque hay tanto por ciento muy elevado de la población que fueron trabajadores de la minería. Sí. Y por lo tanto, claro, tanto por ciento de silicóticos, pues claro. Que yo qué sé, que en Colunga, sí. Por decir un caso, ¿no? Claro. Seguramente no hay. Que, también hubo durante mucho tiempo muchas empresas altamente contaminantes y eso también deja secuelas. El tema del alcoholismo también es una realidad asociado precisamente que las zonas que sufrieron procesos de reconversión industrial. Sí, pues también la cantidad de consumo de drogas, tanto legales como el alcohol como
y el tabaco, como prohibíes, como pues yo que sé, otro tipo de sustancias, ¿no? Pues eso también y una realidad, o sea, realmente no hay ningún misterio ni una cuestión de tendencia innata al vicio, vamos a decir así, de la población de les cuenques, ¿no? En todo caso, lo que sí se puede ver si comparamos les cuenques va 20 años, como Avilés, ¿no? Vamos a Avilés va 20 años y vamos ahora, claro, notas un cambio bastante curioso. Ya la venta de la reconversión industrial, que quedes en paro, pero respires bien. Entonces, en ese sentido, claro, yo sí creo que el medio ambiente es mucho más saludable ahora en Escuenques, que va 20 años, básicamente porque cerraron todos los pozos, pero el problema es que claro, lo que queda allí en las secuelas de la gente que trabajó en ello, las secuelas de la gente que no pudo trabajar en ello y que, por lo tanto, bueno, pues arrastren problemas crónicos de depresión, de alcoholismo, de mil historias más. Y después está el problema de la gente que no tiene ningún tipo de enfermedad en Mieres porque marcha, bueno, Mieres, en les Cuenques, porque marcha, porque claro, y la bajada de población tan espectacular que eso provoca un avieillamiento de la población y por lo tanto que esa población que quede, claro, tengan pues hábitos o formas de vida menos saludables, bueno, porque tengan una situación bastante precaria. Pero bueno, un dato, nada más, y acabo con esto. Mieres va, buenos años era el Concello de Asturias con mayor cantidad de sidrerías por habitante. Y en estos años, está bien, hombre. Si no, balón huye, pero que en estos años sidrerías más o menos ahí les cabía, pudo hacer alguna, y multiplicóse, pero salieron como setes vinaterías. ¿Sí? Con lo cual tenemos la cantidad de sidrerías que venden y ahora vinaterías, porque claro, y el consumo es importante, porque bueno, en realidad les Cuenques un cambio de hábito. Oye, que se produce, cambio de hábito no, bebías de sidra, bebes de sidra y bebes de vino también. Y yo reflejo también de lo que hay. Y también reflejo de la propia cultura emprendedora que hay en Asturias, ¿no? Que hay mucho, cuando vemos, y eso yo notélo bastante en el comercio, creo que muy propio de les Cuenques, que era cuando alguien abrió una tienda de una cosa y iba bien, otro, en vez de hacer una tienda de una cosa distinta, hacía una tienda de lo mismo, y otro también. Entonces en 6 meses había 4 tiendas, con lo cual acaban las 4, porque de repente, claro, el mercado no había. Y con el tema de la hostelería y un poco en ese sentido. Sí. Pero bueno, claro, digamos, esto como el Tutini va fundiendo, pero oye, por lo menos tienes terracines donde poder tomar algo. Mira, Faustino, yo estuve, antes de pasar a la universidad, 5 años de catedrático en San Malangreo. Conozco muy bien a aquella gente y la trato mucho. Son gente estupenda, son gente muy noble y muy tal. En fin, un poco bruscos en algunos aspectos, como es natural, pero gente fenomenal. Y claro, lo que tú dices es una realidad que tenemos que contar con ella. Hemos pasado, como tú sabes mejor que yo, de 28.000 hombres en la minería de carbón a 3.000, que no creo que llegan ahora, 3.000. La minería es muy dura, cualquiera que haya bajado una mina y, en fin, yo me acuerdo de haber bajado minas, no las de Unosa y tal solamente, sino las de la zona del Bierzo, que eran minas de montaña en unas condiciones infames, con el agua por encima de la bota en la galería principal. Imagínate qué clase de minas eran aquellas. Y claro, bueno, pues efectivamente hemos pasado eso, de 28.000 hombres que estaban ahí en unas condiciones terribles, oye, pues gracias a Dios han pasado a otro tipo de actividades y lo que sea, y todo eso se ha ido mejorando. Y todavía me decían los del Bierzo, dice, hombre, ya quisiéramos estar como Unosa, con todos los medios que hay allí, el Instituto de la Silicosis, que era una maravilla, y todas esas cosas, ¿no? Y hombre, pues eso, claro, cómo no te va a llevar a unas situaciones límite en las cuales pues acabas cayendo en el alcohol, acabas cayendo incluso hasta en las drogas, porque son situaciones muy duras y hay que comprenderlo también. Ayer me acuerdo que nos llamaba mucho la atención que había muchas chicas estudiando, muchas niñas estudiando. Claro, los chavales iban a la mina, chavales jóvenes, como tú sabes, iban a trabajar a la mina en cuanto tenían 16 o 17 años. Y las niñas seguían el bachillerato y tal, o aparecían en el magisterio, aparecían en las facultades, ¿no? Pero eso ha cambiado mucho, yo creo que ha cambiado mejor, ¿eh? Y estamos llamados a evolucionar en un sentido muy positivo en todo ese tema. Pues también está siendo muy significativa la cantidad de trabajadores de la enseñanza, que somos de les Cuenques, somos un tanto por ciento altísimo. Claro. Pero altísimo, estoy hablando, por ejemplo, en mi sindicato USATEA, y yo, por ejemplo, recuerdo siempre reuniones de secretariado, que lo más normal era que aproximadamente el 30% del secretariado era gente de Mieres, y contando de los 2 cuenques, pues tranquilamente podéis topar que el 60% del total era gente que muchos ya no viven en la cuenca, pero que vienen de ahí. Sí. Y eso ya era muy significativo, porque claro, los mineros siempre querían que los fíos estudiaran.
Claro. Y además era casi muy claro. Muy normal, que el FIU casi para perito se estudiaba, y la FIA para maestro, y era casi lo más emblemático. Eso es una institución fantástica que unía la experiencia profesional con la formación después. De todas maneras, una cosa, el tema de los hábitos saludables, va 20 años, por ejemplo, cuestiones como el alcoholismo, la drogadicción en los cuenques, infinitamente peor que ahora. Vamos a ver, les cuenques va 20 años y eran un auténtico zoco. Sí. O sea, el mercado de la droga, que ahora, habiendo también como hay, por supuesto, pero bueno, yo creo que muchísimo menos, además, bueno, yo creo que es bastante evidente. Yo me acuerdo la cara de sorpresa que ponía la directora general de Enseñanza Media, Ángeles Galino, cuando llegó aquí a Asturias y se enteró de que había 5 institutos en la cuenca, 5 institutos, en poco más de 30 kilómetros, desde Sama hasta La Viana. Quedó alucinada de que hubiera esas posibilidades ahí. Y, hombre, yo creo que ha sido muy positivo, que duda cabe. Sí. No, eso está llamado a transformar. Yo creo que hay que escribir ahora la novela del Palacio Valdés al revés. Es decir, que verde era mi valle, que se transformó en la cuenca minera con aquel ambiente tan negro y tan deprimente, y que eso hay que ir ahora pues recuperándolo bajo el punto de vista del medio ambiente y tal, y a industrias mucho más en fin, más suaves, ¿no? Podría ahora con la valle, que no hay voluntad política para hacerlo, pero claro que se podría. Y de hecho, los cuenques, que además siempre tuvieron el resto de Asturias fama de ser especialmente fees, y sí es verdad que en algún momento lo fueron, realmente, bueno, yo reto a cualquiera que se meta ahora por cualquiera de los valles de los concellos de Illangreo, de Mieres o de Chena, y bueno, yo creo que topa auténticos Arcadies. Oye, y no lo digo yo porque tire barra para que, por ejemplo, un valle como Turón, que siempre tuvo fama de estar muy machacado por la mina, cualquier que se meta ahora por Turón, que bueno, sí, claro, lo que ya la Beguina, lo fondero el valle, sí, pero con el momento que tires un poco para arriba, parece que puede estar en cualquier otra zona de Asturias, que realmente también tenemos la gran ventaja en Asturias del clima que tenemos, porque con todo lo que se rozó aquí, todo lo que se destrozó, y con todos los escombreros que hubo, esto no quedó como Río Tinto, gracias a que aquí, a poco que llueva, sale un falleu de forma espontánea, y eso permitió también tapar muchas de las barbaridades que se hicieron, ¿no? Pues bendita suerte que tenemos en ese sentido. Bueno, nos queda un minutín nada más, así que vamos a dedicar ese poquito tiempo que nos queda, el que nos resta, a un tema mucho más agradable, mucho más lúdico. Parece mentira que hayan tenido que hacer un informe, y es absolutamente cierto, un estudio, mejor dicho, la NASA, para saber cuánto debe durar la siesta perfecta. ¿Sabéis cuánto debe durar una siesta perfecta? Ni 2 horas, no siestas de 2 horas, ni tampoco 10 minutos, 26 minutos. Lo dice un informe de la NASA que indica que la siesta perfecta o modélica debe durar 26 minutos. Ese tiempo de descanso sirve para mejorar el rendimiento y refuerza el estado de alerta. Nos viene a contar ahora que una costumbre tan española como la siesta es beneficiosa para... ¿Qué saben los americanos de la siesta? Bueno, pero es que esos 26 minutos no es una siesta, porque eso es lo que en Asturias se hizo un pigazo. Claro, sí. Claro, pues la siesta y otra cosa. La siesta, como decía Cela, y es de pijama y orinal. Claro. Y el pigazo no, el pigazo y es echate un pocutín en sofá, ¿no? Y quedar un poco traspuesto y pues para recuperar. Pero eso no es la siesta propiamente y efectivamente otra cosa. Entonces, bueno, claro. Me parece que la otra es más contraproducente, ya adormece completamente, pero esta de 26 minutos no, esto es como, o sea, debe ser como tomarte un café, ¿no? No, yo dice que es verdad, yo dice que es verdad porque yo nunca fui a dormir siesta, empecé a dormir la siesta cuando empecé a trabajar en enseñanza, el primer año que trabajé en Guadalajara, y aquello era lo más terrorífico que se podía hacer, porque echaba una siesta, claro, cada dormir 2 horas y al final despertaba desinfección la digestión, con dolor de cabeza, todo enfadado conmigo mismo, bueno, con el cuerpo todo lioso, como era terrorífico. Así que eso de que la siesta es buena, vamos, no sé quién, para quién, pero yo digo que hay personas que la disfrutan maravillosamente. Yo tengo un compañero que era el que es ahora catedrático de psicología, que él iba conduciendo y decía, oye, puedo parar aquí en 7 minutos y he hecho aquí y salía resucitado. No, es que era una cosa increíble, transfigurado completamente. Yo soy inútil para dormir la siesta. No la dormía ni Montenaverina, que la dormían hasta los lagartos. Aquello era terrible con el calor que hacía allí y tal. Bueno, pues nada.
incapaz de dormir la siesta. Pero yo envidio a esta gente que dice, me reclino aquí en una butaca de estas orejeras y a los 10 minutos salgo luego, salen trasfigurados, salen nuevos, de verdad. Es fantástico, es envidiable. Yo no sé si serán... A mí me parece que se pasan un poco los americanos con los 26 minutos, porque estoy con 10 o 12, ¿qué parece mucho. No, estoy 15 minutos, yo creo que sí, muy reparador. Ya te digo que yo de eso no entiendo nada, de las muchas cosas de que no entiendo. Hombre, hay otro factor, España y el país de la Unión Europea donde menos horas se duerme. Esa es otra, sí. Entonces, claro, la cuestión es... de vida nocturna, sí. Claro, si somos, ¿cómo se dice? Tenemos un ciclo, digamos, de doble, es decir, no dormir y descansar, sino... dormir y descansar, dormir y estar activos, ¿no? Dormir, actividad, claro, eso obliga realmente, claro, si duermes 6 horas de noche, y es normal que tengas que echar una siesta de 2. Claro. Pero claro, y que si en el resto de Europa duermen 8, pues la siesta tampoco ellos fue ninguna falta. Claro, pero también es más aburrido lo que ellos hacen de ir a la cama a las 10 de la noche. Sí, no, a las 10, con suerte. Pero no me refiero tanto a eso, sino también influye también mucho el clima, claro, porque en el sur... de la península se duerme la siesta mucho más que aquí en el norte, bueno, pues también porque el clima lo pide. Yo tampoco lo entiendo muy bien, porque yo cuando pasé veranos en Andalucía o en Extremadura di fe que menos siesta cualquier cosa, con ese calor ya era imposible dormir, pero bueno, había gente que podía, y además hasta ponía una manta por encima, cosa que no me entra en la cabeza. Pero bueno, aquí yo creo que realmente esa costumbre del pigazu, que no oye la siesta y el pigazu, ya realmente es muy sana. Bueno, señores, pues nada, hemos terminado hablando de la siesta y todo. Pues muy bien. Faustino, muchas gracias por estar aquí en este debate. Igualmente, muchas gracias a ti, hombre, muchas gracias a ti, Víctor, porque siempre tienes la cordialidad de invitarnos periódicamente y es un placer estar con vosotros. Un placer mutuo. Señores, que nos vamos. Mañana volvemos con más asuntos en un nuevo debate. Hasta luego.